En esos días en que la abuela me desterraba de su casa, me refugiaba en la de Manuela, que quedaba cruzando el huerto. Desde allí podía verlo a Niño Valor, que me ignoraba o me hacía burla, según el traje con que anduviese ese día, y que si también estaba aburrido, venía a hacer las paces. Manuela tenía 80 años y vivía sola. Aunque era muy vieja, su memoria se había vuelto muy corta, y cada vez que la visitábamos nos preguntaba quiénes éramos, cómo nos llamábamos, quiénes eran nuestros padres y por qué estábamos en su casa. Respondíamos una por una a sus preguntas, pero al cabo de un rato se le olvidaba y había que contestar todo otra vez. La casa que José Bertoni había levantado para ella era pequeña y siempre estaba limpia y ordenada. Una habitación muy grande y un corredor cerrado a donde se sentaba a tejer todas las tardes con una pared hecha completamente de botellas vacías de ginebra llave. Cuando el sol daba en los vidrios, todo se teñía de verde, como inundando de kriptonita, y todos parecíamos el increíble Hulk, aunque menos increíbles, más parecidos a David Banner que al monstruo iracundo que vivía adentro suyo. ¿De dónde sacaba ropa nueva el doctor Banner cuando salía de su metamorfosis? No podía guardar tantas mudas en ese bolsito menudo con el que viajaba. A Manuela le gustaba estar con nosotros y a nosotros estar con ella, aunque a veces Niño Valor la hacía llorar. Tenía dos tesoros, un frasco grande lleno de botones y un costurero de mimbre repleto de hojas de eucalipto. Para ella los botones eran botones, como para todo el mundo, pero las hojas del árbol que crecía en el patio de su casa eran billetes. Por más que se supiese inmensamente rica con su gran árbol de dinero, Manuela, que siempre había sido muy pobre, era muy celosa de su fortuna. Contaba las hojas que guardaba en el costurero, las alisaba, las ordenaba, una arriba de la otra. Hacía fajitos que ataba con hilos de coser. Las olía. Si sorprendía a alguien, un familiar o un vecino, llevándose un puñado de hojas para hacerse inhalaciones, lo sacaba carpiendo, llamándolo ladrón y pidiéndole a la Virgen los peores castigos para el pobre infeliz. Si la Virgen la hubiese escuchado, Niño Valor se habría muerto antes de su quinto cumpleaños, porque casi nada lo divertía tanto como arrebatarle un atadito y salir corriendo. Ladrón, gitano, piel de Judas, balbuceaba Manuela, y la furia le brotaba en lágrimas largas y delgadas como un hilito de agua manando de una canilla rota. Me gustaba besarla, tenía olor a talco y a jabón en pan. Mi nariz se hundía en los pliegues de su cuello como en una almohada de plumas. Manuela tenía la piel finita y transparente, el cabello lila y abundante. Los sábados la abuela le lavaba el pelo con agua de lluvia y después la sentaba al sol para secarlo. Una vez al mes le recortaba las puntas con la tijerita del peluquero que el abuelo Antonio usaba para emparejarse el bigote. Yo ponía las dos manos para recoger los mechones e iba haciendo un montoncito sobre la mesa. Cuando la abuela terminaba, tirábamos el pelo al fuego. Si se lo deja por ahí, los pájaros se lo llevan para hacer sus nidos y después a una le duele la cabeza. Ahora la abuela tiene la edad de Manuela, mi madre la edad de la abuela, yo la edad de mi madre. Algún día voy a tener todas las edades juntas. 4. José Bertoni se encariñó con el negrito, sobre todo cuando, poco después, la Cristina lo dejó para irse a probar suerte a Buenos Aires. En el fondo, él no lamentaba tanto la partida de la mujer, pero echaba de menos al pequeño hijo de ella. Aun cuando hacía años que la Cristina se había marchado, él seguía hablando del chico. En cambio, nosotros nos pusimos contentos. Ahora el corazón de José Bertoni, que nunca había tenido mucho espacio, su corazón era pequeño y duro como una piedra, volvía a ser solo nuestro. Niño Valor y yo éramos lo suficientemente chicos como para caber en él cómodamente.
Los domingos calurosos nos llevaba a bañarnos al arroyo Mármol. Nunca iba nadie ahí. La gente prefería el río, la playa concurrida donde florecían las sombrillas a rayas, las lonetas de colores chillones, los kiosquitos de madera y techo de paja que vendían agua caliente para el mate, refrescos y helados de palito. En el Mármol, en cambio, no había nada de nada. El arroyo corría limpio, con aguas transparentes y fondo de arena blanda. El terreno escarpado de las orillas estaba cubierto de pasto verde y al atardecer bajaban a bañarse los caballos de Sosa, un hombre que vivía cerca de allí. A veces también venía Sosa a conversar con José Bertoni, pues eran conocidos de las épocas en que los dos eran peones de campo. Mientras ellos charlaban o tomaban mate en silencio a la sombra de los árboles, nosotros pescábamos mojarritas con el medio mundo. A la caída del sol, José Bertoni hacía fuego y ponía a calentar aceite en una olla negra de 3 patas. Cuando hervía, iba agarrando de a una las mojarras, les apretaba la panza para que salieran las tripas y las echaba adentro de la olla. El agua nos abría el apetito. Los cuerpitos dorados y crujientes se nos deshacían en la boca. Alguna vez también nos llevaba a lo de Lolo, su hermano y hermano de la abuela y tío nuestro. Lolo trabajaba en una ladrillería y vivía ahí mismo, solo, con una decena de perros atigrados. Aunque era en el campo, tenía algo de desierto. Salíamos a la mañana temprano con el camión de José Bertoni y andábamos 2 horas largas por caminos de tierra. Las nubes de polvo, blancas, espesas, no nos dejaban ver casi nada del paisaje. Cuando nos íbamos acercando a los dominios de Lolo, veíamos el cielo iluminado por las lenguas de fuego de los hornos encendidos. Las llamas de las piras altísimas que él solo había armado a la madrugada se movían hacia un lado y hacia otro según les daba el viento. Cerca, apoyado en una vara larga que usaba para acomodar los leños encendidos, Lolo sudaba vestido apenas con una especie de chiripá. Permanecía inmóvil en ese estado como hipnótico que provoca el fuego y del que recién salía cuando frenaba el camión, y sus perros se lanzaban sobre el vehículo, ladrando y gruñendo, tal vez creyendo que esa bestia mecánica, desconocida, venía a atacar a su dueño. Lolo usaba la misma vara larga para espantarlos. Aunque él y José Bertoni no se llevaban demasiado bien, tenían vidas muy distintas, formas diferentes de ver el mundo, y lo alegraban nuestras visitas. Le gustaban los animales y los niños, y siempre nos trataba muy bien. Pasábamos todo el día con él. Los 2 hombres no hablaban mucho entre sí, en definitiva no tenían mucho en común. La misma sangre de los Bertoni mezclada con la de Mino Gómez, aquel tío bandolero, ladrón de poca monta, asesinado en Paysandú por un lío de polleras, un pasado cada vez más lejos, donde ellos dos habían sido niños iguales a nosotros, pero menos afortunados, repartiéndose entre los juegos y los trabajos duros del campo, heredando uno las ropas que dejaba el otro, apañándose en las travesuras, recibiendo los chirlos que una Manuela joven de pulso firme repartía equitativamente entre su prole numerosa cuando hacía falta. Un presente incierto que los ponía frente a frente 2 o 3 veces por año.